Les pido por favor, quien tenga encendidos sus micrófonos, los apaguen, por favor. Resuelto el problema técnico, continuamos. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción octava del artículo 6º de la Ley para la atención de los migrantes zacatecanos y sus familias. Tienen el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Diputado Felipe. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El que suscribe, diputada Lisbeth Márquez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y con fundamento en lo establecido en los artículos 60 con la fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 21, fracción primera, 28, fracción primera, 49 y 50, fracción 1 y 52, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción 1, 97 y 98 del Reglamento General, someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa de proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. La marginación de un gran número de comunidades trae como consecuencia el atraso en el desarrollo, registrándose por ende altos índices de pobreza, analfabetismo, deterioro de las condiciones de salud y alimentación, así como en las condiciones de vida de la población, como si ya no hubiese expectativas de alcanzar mejores niveles de vida para las poblaciones, orillándolas a abandonar sus tierras y a optar por la migración. La migración es un fenómeno de flujo legal o ilegal, interno o externo, temporal o permanente de las personas de su lugar de origen a otro que ha existido desde el inicio de la humanidad. Ha sido vínculo de transmisión de ideas, costumbres, intercambio tecnológico, artístico y culinario. También se puede deber a situaciones como terremotos, conflictos armados, enfermedades o la falta de alimento. Las personas se desplazan de los países menos desarrollados a los más desarrollados, de sur a norte, de países con índices mínimos de producción a países con alto nivel de Producto Interno Bruto, de países con altas tasas de natalidad a países con menos tasas de natalidad, de países con elevados índices de desempleo a países con niveles aceptables de empleo, de países con graves problemas de pobreza a países con mejores niveles de vida. Una modalidad específica de la migración a Estados Unidos es la migración laboral de carácter temporal que con frecuencia antecede a la llamada migración permanente. La migración temporal no implica una desarticulación entre el migrante y la comunidad de origen. En la mayoría de los casos, los migrantes temporales se reincorporan a la economía local invirtiendo en baja escala, mientras que en el extranjero
se comunican frecuentemente con sus familias y amigos por medio de cartas, internet, llamadas telefónicas o a través de otros emigrantes que regularmente van y vienen. En un mundo globalizado donde, por una parte, las fronteras se abren para el libre intercambio de mercancías y, por la otra, se cierran para impedir el tránsito de personas, se requiere analizar la migración, pero sobre todo buscar soluciones desde el lugar donde nace el fenómeno migratorio. A nivel internacional, los países tratan de ponerse de acuerdo para la creación de políticas migratorias, para regular los flujos migratorios y dar reconocimiento al migrante como actor importante y sujeto de derechos en la sociedad de origen y destino. Pero los acuerdos a esos niveles demandan más tiempo y se requiere actuar de inmediato, a partir de los recursos con los que ya se cuenta para atender la migración. Es por ello que es conveniente incidir en la migración desde el ámbito municipal o local, donde se tiene el contacto directo con el fenómeno migratorio. Al transcurrir del tiempo, el fenómeno de la migración en México ha ido creciendo y cada vez se hace más difícil controlarlo. Las autoridades federales y estatales, con las políticas que han aplicado para la migración, no han logrado llegar al fondo del problema de este fenómeno que está provocando desequilibrios en la sociedad. Por lo que, en consecuencia, surge la idea de plantear propuestas de políticas públicas para los migrantes por parte del municipio, ya que cada región identifica y conoce las características de su pueblo y, por lo tanto, las mejores opciones para desarrollarse. Existe un vacío institucional en políticas públicas para tratar el fenómeno de la migración. Es por ello que se debe incorporar este tema en la agenda política nacional, así como en los programas para los municipios de una alta intensidad migratoria, como la tiene nuestro estado, lugar al que haremos referencia como espacio sociopolítico para plantear la necesidad de instrumentar acciones políticas públicas desde el ámbito municipal y atender el fenómeno migratorio desde los propios lugares de origen de los migrantes. El propósito principal de los gobiernos federal, estatal y municipal consiste en contribuir al desarrollo y bienestar de los ciudadanos. Este empeño se alcanza a medida que se proveen servicios públicos de manera adecuada, oportuna y suficiente para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad y se construya la infraestructura social que facilite el acceso a vivienda, educación, salud, seguridad y empleo. El gobierno del estado y sus municipios están llamados a jugar un papel estratégico en la generación de bienes y servicios públicos, así como programas de incorporación y desarrollo que estos presenten, dada su cercanía con la población y su territorio, así como por sus facultades y competencias constitucionales, teniendo como base la integración de los migrantes para que participen en propuestas a su vez sean consultados en los programas que ofrecen los estados y municipios de desarrollo estatal y o municipal, dado que algunas de las necesidades y problemas no reconocen fronteras entre municipios. El trabajo coordinado y asociado entre gobiernos municipales y estatales es una tarea esencial para lograr el desarrollo y el ordenamiento en la formación e integración de desarrollo de programas estatales que integren los migrantes. Las políticas públicas, legal y socialmente sustentadas, pueden derivar en programas y proyectos adecuados a las necesidades de los municipios migratorios, con bases sólidas de coordinación y administración que pueden trascender los periodos de gobierno municipal y gobierno estatal conforme la evaluación y los resultados que arroje cada una de las estrategias y políticas implementadas. En este contexto, consideramos que el Estado y sus municipios deben mantener en todo momento un sentido social, buscando de manera permanente el bien común,
e integrando a los migrantes a la participación de sus conocimientos basado en principios rectores como la responsabilidad social y la subsidiariedad. La búsqueda de trabajo se refiere como el segundo motivo principal, 20.1%, incrementándose en 3 puntos porcentuales del 2014 al 2018. Entre los hombres, la principal causa de migración es la búsqueda de trabajo, el 81%, de los cuales más de la mitad, 56.8%, se fue porque ya no contaba con trabajo y el resto emigró en la búsqueda de una oportunidad laboral, ya que la mayoría de estos se sienten excluidos de los programas de desarrollo estatal y municipal que ofrecen los gobiernos. Debe considerarse que los migrantes aportan nuevas capacidades e innovaciones para formar parte de los programas estatales que ofrecen los gobiernos del Estado. Finalmente, las personas migrantes contribuyen a movilizar el mercado del consumo interno. Estos son apenas algunos de los beneficios de la migración que han reportado y que superan los impactos negativos que pudieran llegar a tener en los países que la reciben. Por tal motivo, esta iniciativa tiene por objeto que todas las personas migrantes que se encuentren en nuestro país tienen el derecho de ser incluidos y consultados en los planes de desarrollo estatal y municipal, reconociéndoles a nuestros migrantes como entes transformadores, ya que ellos cuentan con la capacidad de proponer mejoras en la política económica y social de sus lugares de origen. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción octava del artículo 6 de la Ley para la Atención de los Migrantes Zacatecanos y sus familias. Se reforma la fracción octava del artículo 6 de la Ley para la Atención de los Migrantes Zacatecanos y sus familias para quedar como sigue. Artículo 6. Los migrantes y sus familias, además de los derechos ya referidos, podrán de la 1 a la 7ª, la 8ª, participar, ser consultados activamente en temas relacionados con la migración para la integración y ejecución del plan prospectivo y de los planes de desarrollo estatal y municipales, reconociéndole al migrante zacatecano como ente transformador que tiene la capacidad y el interés de proponer mejoras en la política económica y social del lugar de origen. Primero, el presente decreto estará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial de Gobierno del Estado. Se derogan todas las disposiciones que se otorga al presente decreto. Zacatecas, a la fecha de su presentación del año 2021, diputada Lisbeth Márquez Álvarez y diputado Felipe de Jesús Delgado Latorre. Compañeros diputados, en esta reflexión de la participación migrante, el año 2020 tuvimos una remesa que marcó un aumento considerable que fue de 40.600 millones de dólares. Si lo transformamos a 20 pesos, arrojan 812,000 millones de dólares que ingresaron al país. Y si hacemos la reflexión de cuánto deroga tan solo en el 16% de IVA, esta suma de 812,000 millones de pesos arroja una cifra de 129,000 millones de pesos que se generan al ejecutar estas remesas en el país, 129,000 millones de pesos. Pero también en nuestro estado llegamos a tener 1,200 millones de dólares, que también se refleja en pesos como 24,000 millones de pesos, arrojando también una cifra de 3,840 millones de pesos tan solo en nuestro estado al ejercicio de pagar estas cantidades a través del impuesto
del valor agregado. Y también, si ponemos al Estado de que de la Federación nos da 30,000 millones de pesos, por hacer un número redondo, estos 812,000 millones de pesos en el país generaría, como en el estado de Zacatecas, 30,000 millones de pesos de la Federación. Tendríamos más de 17 estados con esta misma cantidad que le corresponde como a Zacatecas, como en el estado de Zacatecas. Tenemos 17 estados que podrían tener ese ejercicio de egreso federal hacia nuestro estado. Es una cifra bastante considerable. En el tema político, en el tema de reconocimiento de esta actividad financiera que genera los migrantes, pues no se refleja en el cobijo de los congresos de nuestros estados, y mucho menos se ha reflejado en este tema de ingresar al Congreso de la Unión como una participación en las diferentes circunscripciones que se nos había otorgado, y que ha sido inclusive en nuestro estado una usurpación por personas que ni siquiera son migrantes ocupando los lugares. Debemos de reflexionar que nuestra participación económica en el país es excelente, que nuestra participación en nuestro estado es fabulosa, y que sí deberemos de considerar una participación más amplia para estar legislando en favor de una comunidad migrante que se ha dejado en términos generales a un lado, sabiendo que es un ejercicio muy amplio para generar riqueza en nuestro propio estado y en el país. Por ello, debemos de reflexionar que los migrantes somos parte muy importante en la economía del país y en la economía del estado. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.